Saludos, les habla Jennifer Wolf, directora del Buró de Política Pública del Centro para una Nueva Economía en Madrid. Y hoy voy a conversar con Salvador Peiró, quien es investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Él nos va a estar hablando sobre los programas y los sistemas de vigilancia epidemiológica que se han desarrollado en la Comunidad Valenciana y los aprendizajes que han tenido a lo largo de este año. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar hablando, ¿cómo ha manejado la Comunidad Valenciana la pandemia este año? ¿Cuáles son las claves para las diferentes fases? Bueno, en primavera la pandemia nos arrolló un poco como a todo el mundo en España, ¿no? Tuvimos no tantos casos como Madrid o Cataluña, la penetración fue mucho más tranquila. En el caso de Valencia, tampoco tan pocos como en Andalucía. Valencia es una zona turística muy importante, con mucho ambiente de bares, reuniones, es mediterráneo pura, ¿no? Entonces, pues tuvimos una situación intermedia entre lo que estuvieron las grandes urbes metropolitanas en España y lo que tuvieron zonas que son menos urbanas, ¿no? Y nos arrolló. ¿Cómo fueron manejando la pandemia? Háblame de los sistemas de vigilancia epidemiológico, los programas, las medidas de contención. A ver, en fase prepandémica cometimos los mismos errores que cometieron todos, y es no pensar en los asintomáticos o en los presintomáticos, ¿no? Solo buscábamos casos que provenían de países de riesgo, en aquel entonces eran China y algún país del Golfo Pérsico y luego Italia, ¿no? Y claro, tuvimos muchos casos. A partir de que tienes muchos casos y que tienes una transmisión generalizada, solo puedes hacer lo que hicimos, que es confinar y buscar una reducción de casos. Tardamos, como todos, mucho tiempo en poder desconfinar. Y ya en fase de desescalada o desconfinamiento, lo que se hizo en Valencia fue, por una parte, tener un fuerte desarrollo de rastreadores, con previsiblemente el más importante que hubo en España. Se siguen los contactos, cada caso sintomático identificado se buscan los contactos y se aíslan. Este es el esquema de juego inicial, y a partir de ahí hemos podido, para el tipo de zona que es Valencia, que creo que es una zona con mucha, pues Valencia ciudad, la capital tiene como 1,5 millones de personas, en una zona relativamente muy comunicada y similar, otras zonas son menos. Tal. Hemos podido aguantar relativamente bien comparado con otros territorios, sin tampoco muchas desventajas. La base está esa, muchos rastreadores. Apunto aquí, por ejemplo, Valencia somos el sitio que más brotes detecta en España con mucho. Podemos haber detectado ya como 1.800 brotes desde junio, ¿no? Y esto, que en principio hay gente que lo ve como negativo, es una de las cosas más positivas que tenemos, porque cuando tenemos brotes quiere decir que somos capaces de hilvanar los casos, de trazar los casos, de encontrar sus contactos y a la gente que han contagiado y de aislarlos. Y lo realmente peligroso es cuando alguien tiene mucho caso y no tiene ningún brote. ¿Se entiende? Esto, en Valencia, yo creo que la comunidad que nos sigue tiene 400 o 500 brotes detectados, con muchísimos más casos que nosotros. Y estos son los temas de rastreo que son esenciales. O sea, una vez que detectan un brote, ¿cómo lo manejan o cómo lo han manejado? A partir del caso que detectas en principio, que no necesariamente puede ser el caso que ha originado el brote, pero es el primero que tú detectas, normalmente el primer sintomático que ves, se buscan todos sus contactos en las últimas 48 horas y desde el inicio de síntomas, y los contactos hacia adelante. No se aíslan a todos, se les hace PCR inmediatamente a los casos, inmediatamente a los que tienen síntomas, inmediatamente a los casos asintomáticos, que tenemos una referencia de cuándo fue el último contacto, pues también esperamos un poco, a ver cómo lo digo, el periodo de incubación, las PCR son negativas,
dar una falsa seguridad de que el paciente es negativo cuando al sexto o séptimo día el paciente empieza a contagiar, ¿no? Y tenga síntomas o no, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer las PCRs a partir del día quinto del que tenemos como fecha probable de contagio o como fecha, sí, como fecha probable de contagio. Y esto es como muy importante, porque si llegas demasiado pronto haciendo las PCRs, cuando la gente, los contagiados todavía están incubando la enfermedad, las PCR salen negativas y sin embargo luego al cabo de unos cuantos días empiezan a contagiar. Y las personas que han sido etiquetadas como contactos negativos, aunque les digamos que tienen que guardar aislamiento igual, lo cierto es que les cuesta mucho más hacer el aislamiento que cuando les has dicho claramente que son positivos o cuando los tienes pendientes del resultado de la prueba, que lo harás en el día que toca hacerla para que la prueba tenga probabilidades de salir, de no dar un falso negativo. Sí. Este sistema de rastreo que ustedes montaron no se da en el vacío. Ya Valencia había montado un sistema de vigilancia epidemiológica y de recopilación de datos. Háblame de esa base robusta que fue hasta cierto punto el punto de partida para el manejo de la pandemia. Sí, en la Comunidad Valenciana yo diría que desde principios de la década del 2000, se han desarrollado mucho los sistemas de salud pública. Ya venían desarrollados. Valencia asoció Valencia tiene 24 departamentos sanitarios, cada uno cuenta con su hospital y sus centros de salud de primaria y tal, pero aquí peculiarmente cada uno tiene también un centro de salud pública que se encarga de gestionar y controlar la salud pública de su departamento. Esos centros tienen, yo no les llamo rastreadores, tienen epidemiólogos y gente y salubristas que han seguido siempre los casos en tuberculosis, en enfermedades de transmisión sexual, o sea, que están acostumbrados a hacer el rastreo y que también se han empleado en los múltiples brotes de Legionella que hemos tenido. Por la situación de Valencia, tenemos muchas zonas que tienen constantes brotes de Legionella y entonces aquí no está siguiendo una persona, está siguiendo la torre, la torre de refrigeración que está contaminando. Pero bueno, esto nos ha permitido desarrollar muchos sistemas y la verdad es que teníamos una base de salud pública mucho más potente y mucho más regionalizada dentro de la comunidad distribuida y con mucho personal formado. La verdad es que somos pocos, pero comparado con otros teníamos mucha más gente formada en estos temas. Es muy diferente hacer un rastreo por una persona que está acostumbrada a rastrear y que sabe qué casos son importantes, qué casos no, dónde tienes que ir, tal, que por gente recién contratada que les has dado un curso de 6 horas para que empiecen a rastrear. Pero si esta gente recién contratada, que también lo hemos hecho, están trabajando con gente con mucha experiencia en rastreo, pues también aprenden mucho más. Nuestros rastreadores, por ejemplo, a mí me llaman la atención porque cuando están rastreando y se encuentran a alguien que trabaja en una empresa de riesgo, en una cárnica, en una residencia, en un centro colectivo, en algo de esto, no han acabado el rastreo y ya están saliendo los de salud pública a ese sitio. Ahí sí que van a hacer un cribado de la gente porque en un centro colectivo en donde se puede producir un brote masivo en un colegio mayor, ¿no? En un centro donde vive mucha gente, está junta, comparte muchos espacios, ya sabemos que vamos a tener un problema importante, ¿no? Un rastreador debe tener esta capacidad de saltar del caso y del trazado a otros problemas a tal. Y esto la gente de salud pública está acostumbrada a hacerlo y tiene esta mentalidad que le permite asociar unas cosas con otras. Y los rastreadores más novatos o que no se han formado con rastreadores experimentados les cuesta más, ¿no? En ese terreno, digamos, juegas con ventaja respecto a los sitios que han llegado más tarde o incluso los rastreadores militares a los que les agradecemos mucho el trabajo, ¿no? Pero son militares que se han formado en poco tiempo para hacer un trabajo y lo hacen. Pero si lo hacen con nosotros, con nuestros salubristas más viejos, que llevan mucho tiempo haciendo esto, funciona bastante mejor, ¿no? El aprendizaje es importante y el aprendizaje no es solo una formación básica, es experiencia de contacto con las personas y de
y de sacarle a las personas lo que necesitas saber, que tampoco es fácil en muchos casos. Claro, además del factor humano, ustedes han logrado montar un sistema robusto de recopilación de datos. Háblame cómo funciona, porque funciona en tiempo real y a la misma vez cómo hacen ese brinco Sí. de los datos y cómo se traducen en políticas públicas accionables. A ver, en la Comunidad Valenciana todos los sistemas de información sanitario están integrados. De esta forma, si un laboratorio da una PCR positiva, sea público o privado, que o da un caso, ese caso será comunicado a Salud Pública y ese caso aparecerá en la historia clínica del paciente, en el médico que le trata, y también se le comunicará a los rastreadores. Pero si un médico ve un paciente, ve un contacto de alguien que no es de su cupo, que no es de la gente que está atendiendo, pero es de otro, lo anotará y le aparecerá en la historia como agenda al médico al que le toque este paciente, y también se comunicará a los rastreadores. Nosotros también lo que hacemos, nuestros sistemas de información, no solo cada PCR, cada cultivo, cada prueba bacteriológica, cada bicho, sean de análisis de orina, se hagan en el hospital, en los centros, se hagan donde se hagan, van a un sistema que llamamos la red de vigilancia microbiológica, cada PCR de gripe, de lo que sea, con lo cual, todos lo sabes, cada antibiograma. De esta forma, de alguna forma, puedes informar a los médicos de cada territorio de qué bacterias son resistentes en su territorio común, en los cultivos de orina, en cualquier cosa, ¿no? Ese sistema es un sistema informatizado, integrado y con un componente de salud pública muy fuerte. Cada vacuna que ponemos queda puesta en la historia clínica. O sea, todos los médicos que atienden a un paciente lo pueden ver, pero si alguien un médico necesita tener esa información para algo, le aparecerá en su agenda de trabajo. Que esto quiere decir que los médicos hoy, cada mañana cuando llegan al centro de salud y abren su ordenador, se encuentran con lo que ellos llaman la agenda COVID, que son los pacientes nuevos que les han aparecido y son de su cupo, que son los que el hospital ha dado de alta y tienen que revisar. Digamos, el sistema de información está muy bien integrado y es en y prácticamente recoge el 97-98% de toda la población. A nivel de decisiones de comunidad, de gobierno, para tomar esas decisiones de saber cuándo limitar aforos, cuándo perimetrar una comunidad en particular, ¿qué índices o indicadores son los que ustedes están utilizando para tomar esas decisiones a lo largo de las diferentes fases? Gastamos los mismos indicadores que todo el mundo. Miramos los incidencias acumuladas en los 14 días, en los 7 días, en el último día nos importan también. Intentamos ver las tendencias, miramos las camas que nos quedan disponibles de UCI, pues la holgura que tienes, pero luego siempre tienes un componente subjetivo alto, porque ya, vuelvo a decir, no sabemos muy bien cómo responde la gente a muchas de las medidas que pones o cuánto reducen los contactos. En cierta forma, todos gastamos indicadores que nos están diciendo qué hemos hecho en las últimas 2 semanas y qué deberíamos haber hecho hace 2 semanas, pero no tanto qué deberíamos hacer hoy, ¿no? Déjame preguntarte eso. Si tú fueras a identificarme cuáles han sido los aprendizajes más importantes durante este año en el manejo de la pandemia del COVID, ¿cuáles serían los aciertos y los desaciertos? A ver, los aciertos, confiar en salud pública y confiar en atención primaria, ¿vale? Esto es un poco lo que nos mantiene el que todo lo demás pueda sobrevivir. Y si el segundo acierto, intentar adelantarse un poco a los indicadores. E intentar adelantarse es no solo ver lo que te ha pasado en las últimas 2 semanas, sino ver también cómo van las tendencias. O sea, aunque nosotros estemos mejor que otros, estamos bastante mejor que muchas otras comunidades, sin embargo estamos rodeados de comunidades que están muy altas. La perspectiva no es buena. Toda Europa algunos países empiezan a contener, pero está bajando y le está costando con muchas medidas. La perspectiva no es buena. Vamos hacia el frío, que implica un mucho mayor uso de interiores. La perspectiva no es buena. Por lo tanto, no puedes estar diciendo, como estoy bien, voy a esperarme a estar mal para tomar medidas. ¿De acuerdo? O sea, tienes que ver
hacer un poco de prospectiva con lo que ya sabemos de cómo funciona la transmisión en estos contextos. Y es cierto que a veces puede sobreactuar, y sobreactuar es malo para el sector de la economía, que se basa fundamentalmente en el contacto entre la gente, restaurantes, bares, hoteles, discotecas, ocio, ¿no? Pero también otros, cualquier sitio, grandes centros comerciales. Si sobreactúas, pues les hundes más la economía de lo que toca, y la verdad es que la gente tiene que poder vivir, pero también tiene que poder ganarse la vida. Son dos elementos que importan, y tienes que estar ahí haciendo un juego de equilibrios. Si sobreactúas, a veces perjudicas más. Si no sobreactúas, a veces te encuentras con sorpresas, ¿no? Y la transmisión es muy rápida, ¿eh? Es decir, nosotros íbamos muy bien hasta el puente. Aquí fue el Día de la Comunidad, cayó el lunes, tuvimos sábado, domingo, lunes de puente largo, y una semana después justo doblamos en número de contagios, ¿no? O sea, hay cosas que, digamos, pues quizás deberíamos haber perimetrado las ciudades esos días y haber evitado todos los desplazamientos, ¿no? Aquí estábamos muy bien, confiábamos en que estábamos muy bien, y prácticamente en una semana hemos dado un salto enorme. Es decir, ¿no? Déjame preguntarte algo. ¿Cómo evalúas el manejo descentralizado de esta segunda fase a nivel de península? La primera fase la pasamos todos confinados, unas medidas a lo largo de toda España. En esta fase se ha optado por manejarlo de forma regional. ¿Cómo evalúas ese manejo? Yo creo que las comunidades autónomas son mucho más capaces de ser finas, ¿de acuerdo? De confinar un pueblo porque está alto y no confinar al pueblo vecino que está muy bien, ¿no? Es decir, y esto nos pasa en muchos sitios. Las incidencias, incluso ahora hemos hecho esta cosa tan curiosa de decir, aplicamos el estado de alarma en toda España menos en Canarias, ¿de acuerdo? En el estado de alarma inicial Canarias estaba mejor, o sea, Canarias prácticamente ha tenido muy buen comportamiento siempre, ¿no? Es decir, probablemente no tendríamos, si hubiéramos sabido más del virus entonces, si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, probablemente no habríamos confinado toda España ni habríamos puesto todas las mismas medidas en toda España a la vez. Madrid, Barcelona, las zonas urbanas eran una cosa y habían zonas que podríamos mantener. Entonces no lo sabíamos, la verdad. Entonces hicimos lo que podíamos y tocaba hacer, que era, ante una avalancha enorme, cerrarlo todo, ¿no? Pero las comunidades autónomas pueden ser mucho más finas, pueden confinar unos sitios, perimetrar otros, tomar medidas concretas sobre el ocio, por ejemplo, cerrar el ocio nocturno en algunos pueblos concretos y no en otros, cerrar focos, digamos, aplicar un traje común para todos que tienen situaciones epidemiológicas muy distintas, no parece sensato. La segunda parte es tener reglas comunes, ¿de acuerdo? O sea, tener un cierto juego de reglas comunes de que si estamos en esta situación hacemos esto. También es importante porque nos toca confiar a todas las comunidades en todas las comunidades autónomas. Y si alguna comunidad autónoma no cumple con sus deberes, nos pone en riesgo a todos. En ese sentido, yo creo que lo ideal es combinar la descentralización que nos dan las comunidades autónomas con un cierto nivel de acuerdos entre las comunidades autónomas para aplicar políticas más o menos comunes ante situaciones similares, de forma que una comunidad no pueda hacer dumping, no sé cómo decir esto, pues tener, yo qué sé, aquí comunidades que tienen un gran movimiento, pienso en Madrid, o pienso en Madrid, hace toda España, hace todo el Mediterráneo, Barcelona hace su zona de Cataluña, ¿no? En que te llega un fin de semana, un puente, una zona de estas peculiar, y toda la gente se dispersa hacia segundas residencias que están en zonas con transmisión muy baja. Pues si ellos están con transmisión alta, necesitamos que ellos confinen, perimetren, ¿vale? Más que confinar, que perimetren, para no dar lugar a una movilidad que difunda la transmisión por todo el país. Y esto requiere acuerdos. De momento, yo diría que las comunidades autónomas están haciendo cosas bastante parecidas, con
Unas pueden cerrar, poner toque de queda a las 11 de la noche, otras a las 10, otras a las 12, pero todas están con toques de queda. Digamos que en ese sentido tampoco nos está creando grandes problemas, salvo quizás con una comunidad autónoma que tiene una política muy, muy diferente, ¿no? Claro, me hablaste de la capacidad que tienen para detectar brotes. ¿En qué ámbitos han sido detectados la mayor parte de los brotes? ¿Social, laboral, familiar? El ámbito más, cuando hacemos el rastreo, el ámbito más frecuente es el familiar, pero esto es falso. Digamos, el familiar es muy fácil de rastrear. De acuerdo, todos los que viven en una casa son familiares y los tienes detectados enseguida. Luego tienes que empezar a rastrear contactos en el trabajo, que también son relativamente fáciles, pero ya los contactos en metros, en transporte público, en reuniones en bares, pues la gente ha pasado por muchos, por unos o por otros, son mucho más difíciles de rastrear. Nuestros resultados son que lo primero son los contactos familiares y lo segundo los sociales, ¿de acuerdo? Se den dentro de las viviendas o fuera, ¿no? Pero esto también tiene que ver con las formas de medir. ¿De acuerdo? O sea, porque a la hora de medir los brotes, pues la verdad, a la familia no nos cuesta nada decir que son todo brotes, pues es una cosa que has resuelto en el primer minuto de rastreo, ¿no? Y sin embargo, cuando tienes que ir buscando contactos en otros lados, es mucho más costoso. En temas, si lo miras por movilidad, si lo miras por dónde han estado, algunos análisis que se han hecho, la gente que hace Big Data y estas cosas, ¿no? Y lo vas mirando por puntos de interés, pues los sitios donde se reúne gente, digamos, y estamos hablando de restaurantes, sobre todo si son restaurantes en interiores. Aquí la terraza es muy... Se emplea, en Valencia tiene muy buen clima, hay mucha terraza, ¿no? Los bares, el ocio, tiene más importancia que lo que somos capaces de detectar nosotros. ¿De acuerdo? Ya para terminar, de cara al futuro, ¿qué hemos aprendido que debemos tener en su sitio a nivel de sistema de salud pública para que no nos vuelva a pillar la próxima pandemia como nos ha pillado esta? Bueno, no sé si esto será muy evitable con los caminos que... En un mundo globalizado es muy complejo evitar o no evitar pandemias. Yo diría que lo que hemos aprendido un poco, para bien y para mal, es no sé cómo decirlo, ayudarnos unos a otros nos ayuda a todos. No ayudarnos nos perjudica a todos. La colaboración que no siempre se da, digamos, de hecho, para que haya colaboración tú tienes que esperar que el otro colabore también, ¿no? Que es esto nos ayuda a todos. Esas son situaciones que hemos aprendido, que los gobiernos que se pelean mucho, los gobiernos, que cuando la política entra mucho en la discusión, y pienso en términos de Brasil y de Estados Unidos, pero también de España o también de Reino Unido, la pandemia va peor. Cuando hay un montón de gente deslegitimando las medidas que toman los gobiernos o las que dejan de tomar y la lucha contra la pandemia se convierte en un problema político, el país va mal. Y esto también es una cosa que nos toca aprender de continuo. Digamos, tenemos que hacer políticas más homogéneas y una cierta mayor colaboración. Y la tercera probablemente es una mayor confianza y un mayor hincapié en los aspectos científicos, en que las políticas que hacemos, y que muchas veces tienen, ya digo, componentes subjetivos y heterogéneos, pero deben tener una base científica. Este es un poco el tercer elemento que me parece clave. Pandemias, pues no sé si serán como esta, no sé si vendremos, pero ébolas, MERS, SARS, SARS-1, gripes tendremos. Y tendremos porque el mundo se ha vuelto así y porque ahora se difunden con muchísima rapidez, ¿no? ¿Cómo las enfrentaremos? Pues ya veremos. No creo que sea solo un problema de tener EPIs y tener mascarillas. Creo que hay un problema de trabajo como sociedad que contra más se ayude y contra más evitemos algunos de los aspectos que favorecen mucho la transmisión, y quizás el más importante es la pobreza, es decir, pues menos problemas tendremos.
Es un poco lo de vida que vamos aprendiendo. Lo que no quiere decir que sean enseñanzas que vayamos a aplicar, ¿eh? Eso es otro. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por este tiempo, Salvador. Muchísimas gracias, Bueno, Salvador Peiró. pues gracias a vosotros.